Buenas tardes a todos. Bueno, agradecerles la participación en nombre de la organización Damas Orientales 21, especialmente agradecer a la profesora Madame Dominique Hervieux y al agregado cultural de la Embajada de Francia, Darío Arce, a su asistente, Ana Fourmont, y a Lucía Leite, que es la que se encargó de la traducción de la conferencia por el momento. También agradecer dentro de la Organización de Damas Orientales, a la magíster Daniela Buret, encargada de Relaciones Institucionales, a la profesora Raquel Daruech, y a Gabriela Varés, encargada del área de comunicación de la organización, y el apoyo técnico de Álvaro Zunino, que nos viene acompañando en estas conferencias. Bueno, brevemente quería hacerles una presentación de la biografía de Dominique Hervieux. Ella, tras su primera afición a la gimnasia, eligió la danza como nuevo objeto de su pasión. Primero la danza clásica, que practicó durante 12 años, principalmente con Michel Latini. Después la danza contemporánea con Peter Goss, Alwin Nicolais y Hervé Diaz-Nas. En 1981 conoció a José Montalvo y desarrolló con él lo que es un original estilo de movimiento compuesto por su fluidez, velocidad y precisión, que daría una impronta singular a sus creaciones. Su complicidad artística dio origen en 1988 a la compañía Montalvo El Hervieux. En 2000 crearon Variación au Paradis, especialmente para la inauguración del Festival Internacional de Cine de Cannes. Ese año, Dominique se convirtió en asesora artística del Teatro Nacional de Chaillot y asumió la dirección de la misión del público joven. En 2004, creó un recorrido coreográfico por el Museo del Louvre que reunió a más de 5.000 espectadores. En 2001, creó Mosaique, Danse d'une Ville, un espectáculo coreográfico para 180 bailarines aficionados de entre 15 y 85 años, lo que fue un verdadero retrato dancístico multicultural en la ciudad de Créteil, que sumergió a los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con la creación. En 2006, Dominique Hervieux creó l'Art de la Rencontre, carte postale coreográfique, con 4 coreógrafos del mundo francófono para Les Francophonies. En junio de 2008 fue nombrada directora del Teatro Nacional de Chaillot. En 2011 sucedió a Guy Damet como directora general de la Maison de la Danse y directora artística de la Bienal de Danza de Lyon. Desde 2011, Dominique Hervieux trabaja en el desarrollo y la promoción de la danza en Lyon y en otras ciudades francesas. Lo que está haciendo es tejiendo estrategias comunes entre la Maison de la Danse y la Bienal de la Danza para reforzar la acción internacional y desarrollar todo lo que tiene que ver con públicos. En 2012 creó la Maison Nomade para llegar al público y llevar la danza a toda la región. Hoy en día, la Maison de la Danse es una cabeza de puente para la danza en la metrópoli y en toda la región, y es también un centro de recursos para la educación artística y cultural. Ha renovado el emblemático desfile de la Bienal de la Danse, proponiendo una dirección artística transversal al invitar a ciudades europeas. Con el objetivo de desarrollar el interés del público en general por la cultura coreográfica, inventó Le Clé de la Danse, que permitía al público conocer la danza a través de talleres, calentamientos, encuentros con artistas y videos. Dominique Hervieux ha sido nombrada, entre otros títulos, Chevalier des Arts et des Lettres en 2001, Officier des Arts et des Lettres en 2009, Chevalier de la Légion d'Honneur en 2011. Agradecemos nuevamente a la Embajada de Francia y a todos quienes nos apoyan para poder realizar este encuentro. Muchas gracias a todos. Continuamos con la conferencia. Ahora presentamos a Ana Fourmont de la Embajada de Francia, asistente del agregado cultural. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Fourmont, asistente del agregado cultural de la Embajada de Francia, Darío Ars. Y
nada, es un honor para la Embajada de Francia haber podido ayudar al vínculo entre Dominique Hervieux y las Damas Orientales. Como ya lo dijeron, Dominique Hervieux es, entre otras cosas, directora del Festival de la Bienal de Danza de Lyon, pero también coreógrafa, bailarina, directora de la Maison de la Danse de Lyon, y es una alta persona en el mundo de los artes y de la danza en Francia, pero también en el mundo, me parece. Así que queríamos también agradecer a las Damas Orientales por esta oportunidad de intercambio que nos parece sumamente interesante, y también agradecer a Dominique Hervieux, obviamente, por su participación en este proyecto y para reforzar los vínculos entre la Francia y Uruguay. Muchas gracias, Ana. Ahora sí, continuamos con la conferencia. Buenos días, Dominique. Empezaré con una pregunta de las Damas Orientales. Nuccio Ordine dice que en el universo del utilitarismo, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que un poema, una llave inglesa más que un cuadro, porque es más fácil evaluar la eficiencia de una herramienta, mientras es mucho más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Siguiendo esta idea, ¿qué lugar tendrían entonces para usted las artes y la danza en particular en este contexto tan particular que es el de la pandemia? Y ahora, por supuesto, seguiré la entrevista en francés. De acuerdo, está bien. Entonces, sí, es de hecho una pregunta múltiple, pero pienso que al contrario, en un momento de crisis como el que vivimos, que no es únicamente una crisis económica o sanitaria o ecológica, es también una crisis cultural, es decir, que faltan puntos de referencia, hay valores que hoy en día son quizás cada vez menos compartidos, y esta crisis, a fin de cuentas, de una sociedad que carece de símbolos, que carece de vínculos sociales, que carece de relaciones humanas, el arte se convierte en una herramienta, por el contrario. Y pienso que nunca antes ha sido tan útil, que nunca antes fue tan importante, porque para responder a esta crisis cultural de pérdida de puntos de referencia, que tiene relación también con lo digital precisamente, lo digital es también tener la impresión de hecho de estar cada vez más conectados con el mundo, pero al mismo tiempo de estar muy aislados. Y por lo tanto lo que falta, podríamos decir antes que nada, es la relación con el cuerpo, y el hecho de que miles de personas que ya no están en contacto con sus cuerpos y que ya no están en contacto con el entorno físico, que ya no están en contacto con otros seres humanos, eso también es un problema muy grave para una sociedad que debe contar con la solidaridad, el vínculo, la cooperación, sea a nivel económico y por supuesto también en el plano humano. Por lo que creo que del mismo modo que efectivamente el martillo es útil, el arte tendrá una utilidad muy grande para volver a consolidar la sociedad y para devolver una dimensión simbólica muy fuerte en todas las civilizaciones que lo necesitaban. Nuestra sociedad necesita nuevos símbolos y por lo tanto el arte, la poesía, sean cuales sean las artes, evidentemente voy a hablar de danza, que cuando hablamos de los problemas de las sociedades que están ligados al aislamiento, a la falta de vínculos, a la falta de un cuerpo, obviamente que la danza es quizás el primer arte que puede responder. Por fragmentos, claro está, no es la única respuesta a las crisis que atravesamos, pero la danza tiene esta respuesta completamente centrada en el cuerpo, la relación con el cuerpo, la poesía corporal, el cuerpo en el espacio urbano, el cuerpo de los otros, es decir, la dimensión de la otredad, del respeto y de obras colectivas finalmente, de tener una base común. La primera herramienta de todo el mundo es el cuerpo precisamente, antes que el martillo,
La primera herramienta es el cuerpo en el que vivimos. Y por lo tanto, creo que al contrario de todas esas citas, el arte hoy es aún más necesario que hace 40 años e incluso que en otras crisis. Después de la guerra, por ejemplo, había valores familiares, también había valores de solidaridad, de religión, que aseguraban que la gente todavía tuviera puntos de referencia. Hoy todos esos valores se han hecho pedazos, así que por lo tanto, ¿cómo decirlo? Yo insisto en el hecho de que el arte es aún más necesario hoy en esta crisis y que la danza es tal vez la primera de todas las artes para reconsolidar los vínculos entre los seres humanos. Y creo que la crisis sanitaria ha demostrado que lo que más se echó de menos es la relación de humano a humano. Es decir, podíamos seguir estando conectados con el mundo entero, podíamos seguir estando conectados a todos los videos que quisiéramos, a Netflix, a las noticias, a todo. Pero la carencia crucial de sociabilidad y de los vínculos físicos de humano a humano ha demostrado bien que se trataba de una de las funciones humanas y uno de los placeres humanos. Y dado esto, una manera de construirse que era totalmente indispensable. Así que eso es. Creo que la danza tiene muchas cosas para decir a la salida de esta crisis. Gracias, Dominique. Bueno, paso a una segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos a identificar para dirigir un espectáculo de danza en general y en particular hoy? Pues bien, hay desafíos siempre. Es el desafío de la creación. Y el desafío de la creación es, en todo caso, uno de los puntos fuertes en el análisis que pude tener de muchos espectáculos y de aquellos que creé yo misma con José Montalvo. Es la relación entre la obligación, podríamos decir, el requisito de invención, es decir, que un artista importante es antes que nada alguien que inventa un universo singular. Por lo tanto, la exigencia de la invención que se combina con una fuerza crítica, es decir, un nexo poderoso con la sociedad en la cual vive y que también es capaz de responder a un contexto. Y el contexto hoy en día es extremadamente violento, es extremadamente inédito y es extremadamente perceptible, comprensible. Esperamos todavía que esta pandemia termine y no termina. Va a haber efectos sociales y económicos muy difíciles, incluso para el mundo de la cultura. Así que, ¿cómo hacemos dialogar la exigencia de la invención en relación con la sociedad tal como está hoy en día? Y eso no impide a la poesía, a la sensibilidad, al imaginario muy fuerte, pero que está totalmente contextualizado por el mundo duro y complejo en el que vivimos hoy en día. Así que aquí está el desafío, y creo que este desafío nunca ha sido tan importante, porque la crisis es inédita y es extremadamente grave y violenta. Y por lo tanto, de hecho, es un desafío muy difícil para los jóvenes artistas que van a tener este asunto para levantar, y luego va a estar, pienso yo, sobre la marcha, el desafío de crear con mucho menos dinero. Aquí en Francia tuvimos la suerte de haber sido muy apoyados por el gobierno, y cuando vemos la extensión de esta crisis, ¿hasta cuándo? Ya hay artistas intermitentes, compañías independientes que se encuentran en dificultad y que realmente están pensando en cambiar de trabajo. Así que lo vimos en Grecia, en el momento de la crisis en Grecia. Estos artistas, los artistas griegos, inventaron otras estéticas, un arte pobre, que ha dado cosas magníficas como Dimitris
Papaioannou y Eurípides Lascaridis, así que respondieron con mucha fuerza creadora al mundo en el cual, en última instancia, estaban hundidos. Gracias, Dominique. Te preguntaré más tarde seguramente por los nombres griegos, por la ortografía, para ayudar a la traductora. Otra temática u otro eje para la siguiente pregunta es: ¿sintió la barrera invisible a lo largo de su carrera? Pienso evidentemente se trata de una asociación de mujeres. Es una referencia al género directamente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Sí. En mi carrera, lo que ha sido más difícil como mujer fue dirigir el Teatro Nacional de Chaillot, porque era una institución muy masculina, con un pasado, podemos decir, misógino, y una mujer y además coreógrafa, no era directora de teatro, era coreógrafa, fue realmente extremadamente difícil. Tuve que, a duras penas, buscar en mi interior recursos psicológicos y también profesionales para seguir trabajando en ese medio integrado casi únicamente por hombres. Y tuve episodios muy humillantes como mujer. Así que eso fue ese momento. Pero seguí trabajando, interviniendo. Lo que hay que tener presente, en todo caso, para mí, es que he trabajado enormemente en términos de legislación, del derecho al trabajo, a nivel de la organización general internacional. Y por eso quise conocer todos los archivos para poder dar respuesta. E hice elecciones para, sobre todo, proteger a los artistas y mejorar el presupuesto artístico, algo que ningún otro hombre antes de mí había hecho, y todos sabían que era necesario tomar esa decisión, una decisión nada fácil. Cerrar un taller de escenografía, por ejemplo, que costaba extremadamente caro y que elaboraba muy poco trabajo, lo que era un disparate financiero, sin dudas. Y además en un momento había una escuela, me encantan las escuelas, y les dije, escuchen, cambiaremos de proyecto. Me gustaría que la escuela de Chaillot sea para el teatro y para la danza, dado que tenía un proyecto de danza. No quisieron, fueron una reacción muy negativa en relación a mi propuesta de combinar las artes, que hubiese danza y teatro y danza con grandes coreógrafos que habían aceptado enseñar en esta escuela, y la cerré. La cerré porque no era coherente con el nuevo proyecto y ya está. Eso también. Era una escuela que estaba perdiendo impulso y lo hice muy rápido. Nadie pensó que una directora, y menos aún una mujer joven coreógrafa, iba a tomar decisiones tan importantes. Las tomé. No fue fácil, pero yo sé que hoy mis sucesores me agradecen por haber tenido esa valentía, porque era necesario. Alors, quel est votre premier souvenir en relación avec la danse, votre premier souvenir lié a la danse? ¿Cuál es su primer recuerdo en relación a la danza? ¿Y cuál sería el momento que quizás la marcó y le hizo decidir hacer una carrera en esta disciplina? Bueno, el primer momento es mi primera clase de danza,
donde mi hermana hacía danza y yo pues seguí a mi hermana. Salí de la clase de danza y le dije a mi madre, voy a ser bailarina. Eso es todo, no hay nada anterior a eso. Tenía 6 años y nunca se me pasó. Así que es una hermosa vocación inmediata, sin vacilación, y desarrollé toda mi infancia y mi adolescencia y mi vida de mujer con esta pasión por la danza. Bien. ¿Tiene otro género o disciplina, otra expresión que también le interese? Sí, bueno, es verdad que amo a todas las artes y me gusta, además de las obras, por supuesto, me gusta escuchar a los autores hablar sobre su arte, eso es. Me parece que hay mucha más sencillez que lo que dicen los analistas o los críticos de arte, que algunas veces no favorecen a la difusión de las obras. Los críticos, mientras que los artistas sentimos que puede estar vinculado a historias de vida, a algo mucho más subjetivo, a encuentros, especialmente a evidencias, de repente a descubrimientos. Y considero que la historia del arte contada por los artistas es una verdadera belleza y debería ser un punto de apoyo para la enseñanza, que muchas cosas pasan a través de ellos. Por otro lado, soy una mujer deportista, por cierto están los Juegos Olímpicos en este momento, y es increíble también la imaginación de los hombres para crear todas estas disciplinas. Miraba hace un rato el clavado sincronizado. Se zambullen de a dos y la regla es sumergirse exactamente al mismo tiempo. Es una locura. Me parece curioso. Son horas y años para llegar a zambullirse de a dos al mismo tiempo. Y lo encuentro, en fin. Considero que esta manera de imaginar constantemente nuevas fantasías y hazañas es una fantasía, el zambullirse juntos y obviamente un virtuosismo increíble que me conmueve muchísimo. Entonces, Dominique, usted mencionó la dimensión de la pedagogía. ¿Cómo ve el papel precisamente del docente en la actividad pedagógica en el contexto tecnológico en el cual estamos? ¿Cree que hay una evolución? ¿O quizás tiene proyectos que pueden estar particularmente relacionados con esto? Sí, efectivamente. Pienso que debe vincularse. Pienso que lo digital debe aumentar la experiencia física. Podemos saberlo todo y que no se excluyan, son complementarios. Y por lo tanto, por ejemplo, en la Maison de la Danse, tenemos Numérique Danse, que celebrará sus 10 años el año que viene, y son 3.500 obras en línea, son entrevistas a artistas, documentales, y por lo tanto, de repente, es muy, muy importante para llegar a audiencias distantes, en zonas rurales, en lugares donde lamentablemente no tienen teatro. Es muy, muy importante. Pero yo creo que el futuro es no dejar nunca, como dije al principio de la entrevista, la dimensión empática del cuerpo a cuerpo, la dimensión de mirarse a los ojos, de darse la mano, de ser capaz de sentir la presencia del otro y, por supuesto, el tener esta fuerza de lo digital que transporta el arte a todas partes, a la gente. Y ahora mismo, de hecho, estoy pensando, aún no ha sido realizado, pero es un proyecto europeo con una aplicación digital
que son creadas por coreógrafos. Se trata de Nash y Nico Castin. Y habrá otros coreógrafos franceses que podemos reunirnos en cualquier parte del mundo con esta aplicación, diciendo, a tal hora bailaremos todos juntos una danza y seremos guiados por un coreógrafo o un gran coreógrafo. Y entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, en la plaza de Montevideo, en Lyon, donde sea. La gente se encuentra, conectan su aplicación en el teléfono celular y bailan juntos. Y así podemos estar conectados en todo el mundo y vivir una experiencia común con personas, todas diferentes, repartidas por el planeta. Es bastante genial y estamos trabajando con estudios ORB por la tecnología y con coreógrafos y sin duda a la escala europea. Así que se trata de cómo la tecnología nos conecta y al mismo tiempo se basa en la experiencia del cuerpo para vivir experiencias colectivas. Así que está bien. La pregunta siguiente es general, ya que ahora tiene una dimensión internacional como artista. ¿Cómo se desarrolla la vida de un artista internacional? Tal vez intentando ver cómo era antes de que tuviera esta dimensión y ver qué cambió para usted desde entonces. Bueno, es cierto que hace mucho tiempo, espero que no sea una forma de pretensión decir eso, pero desde hace 25 años con José Montalvo creamos nuestra compañía, tuvimos un éxito internacional, entonces puedo decir que he viajado toda mi vida. Para no ocultarle nada, no pongo de excusa la crisis ecológica para viajar menos, pero hay que viajar menos por razones ecológicas. Pero estoy un poco afectada por todas estas varias décadas de viajes, por lo que no he formado una familia, no tengo hijos, así que tal vez, de hecho, esta es una de las razones, el hecho de no tener hijos, porque tenía una vida completamente llena, a la vez por mi arte y la dimensión internacional, pero así es. Son vidas peculiares, verdaderamente dedicadas a un arte, y es hermoso, y tiene también límites. No voy a hacer mi psicoanálisis frente a usted, pero por supuesto es mucha belleza, adrenalina y emoción, y es también renunciar a mucho. Así que es una hermosa vida, no me arrepiento, pero de todas las vidas de logros pueden ser muy simples y no internacionales, y desde el momento en el que estamos en una dimensión de culminación, de emancipación, del bienestar con uno mismo, son vidas hermosas, así que yo también envidio las vidas simples y considero que son también hermosas. Dominique, el hecho de ser una artista mujer, ¿esto, según usted, le parece que hoy en día todavía tiene consecuencias a la hora de conseguir contratos? Por ejemplo, conseguir contratos. Yo pienso que en la coreografía no tenemos sexismo, o muy poco. En todo caso, las pioneras de nuestra historia, la historia de la coreografía moderna, es Loie Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham, Wigman, Carolyn Carlson, Pina Bausch, en fin. Tuvimos incluso a Trisha Brown, Simone Forti. Bueno, los pioneros son casi más mujeres que hombres, entonces no somos más sexistas. No puedo hablar de todos los países del mundo, pero hablo de mi experiencia, en todo caso en Francia. No somos más sexistas en 2020 que en 1900.
Entonces, considero que como artista no. Lo que es complicado todavía para las mujeres es la dirección de las instituciones, es decir, la dimensión de la responsabilidad financiera, jurídica, política, la representación nacional e internacional, lo hablamos, y que ese nivel de responsabilidad y de representación simbólicamente complicado podría haber un freno, a veces un freno interno. Creo que hay mujeres que se prohíben esta cuestión como una autocensura, y hay de hecho, al menos en muchas reuniones a las que voy, juntas directivas, etcétera, soy la única mujer. Así que hay que tener confianza en sí mismo y al mismo tiempo trabajar mucho, y hay que saber que sí, trabajamos más para tener el mismo cargo que un hombre. De eso estoy absolutamente segura. Y a veces, de hecho, hay comentarios completamente de la parte de hombres que están totalmente fuera de lugar y todavía quedan. Pero creo que estamos todas seguras y es casi tan importante como la barrera de los hombres hacia las mujeres. Es necesario, y es por eso que entre los artistas jóvenes, incluso si no es el caso este año, es una coincidencia debido a la pandemia, tuvimos que posponer, pero voy a acercarme mucho a las mujeres jóvenes para acompañarlas, para que vayan hasta las direcciones de instituciones y que puedan tener trayectos como los hombres. En Francia hoy hay muchas menos directoras coreográficas nacionales que directores hombres, y eso es muy molesto. Dominique, gracias. Haré una pregunta que no estaba prevista, pero no se preocupe, es muy fácil. Entonces, una de ellas le atañe, imagino, están relacionadas, conciernen los próximos proyectos que vendrán con los suyos. He visto su currículum, tal vez con esta situación un poco nueva que se presenta, la danza va a ser llevada a estar presente en otros espacios quizás diferentes, a sorprender, a irrumpir en espacios tal vez más del orden del espacio público, y también con ese desafío de las restricciones de distancia. ¿Tiene proyectos en ese sentido u otros proyectos para los meses y los años próximos? Sí, tenemos un gran proyecto que se llama Les Ateliers de la Danse. Fue un poco mi condición para venir a Lyon y dejar Chaillot por Lyon. Fue que durante mi mandato hubiese un vínculo, un lugar realmente dedicado a la creación coreográfica. En Lyon tenemos todo lo que es importante, es decir, un teatro dedicado a la danza, tenemos un festival, la Bienal de la Danza, tenemos Numéridance para lo digital, tenemos un centro de educación artística que es muy importante para mí. Así que, y también somos un polo europeo de producción, pero no había un lugar de estudio para que los artistas creen, y eso es una aberración. Era absolutamente necesario que hubiera un lugar, así que abrirá en 2024-2025, donde habrá 3 estudios dedicados a la creación para los artistas nacionales, locales e internacionales. Entonces, este es mi proyecto, y espero poder darle a este proyecto una dimensión de hospitalidad, también una dimensión social muy fuerte con los habitantes, y precisamente mostrar a qué punto la danza puede ser un soporte para la construcción de los seres, la construcción sensible, y que mucha gente se acerque a nosotros en el 8º ayuntamiento de Lyon. Es un barrio que no forma parte de los barrios ricos o privilegiados,
que puedan también ejercer su vida en esta dimensión sensible, estética, artística, y que puedan practicar el arte. Así que aquí tengo un proyecto que espero que innove en el plano social y que será destinado a los creadores. Gracias, Dominique. Gracias por este tiempo, estos minutos de atención y sus respuestas. Es un gusto. Bueno, nuevamente agradecer a todos quienes hicieron posible esta comunicación con Dominique Hervieux. Magnífica la propuesta, lo que comenta, y vamos a dar unos minutos para poder dialogar, quienes estén presentes, hacer comentarios o propuestas un poco dentro del marco de la conversación y de los principales temas que hoy se abordaron. Dominique planteó algo que me llamó mucho la atención, que es esta idea de un arte pobre que genera lo magnífico, ¿no? Y la idea de la crisis que permitió ciertas formas de creación o, digamos, una exacerbación de las creatividades desde lo mínimo o con lo mínimo. Eso me parece bien interesante como para manejar. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, bueno, nuevamente agradecer y dejar una pequeña reflexión en base a lo que propuso Dominique Hervieux y los datos que nos presentó. Esta idea, como les comentaba, de que con lo pequeño se puede construir lo magnífico, lo trascendente, es la idea un poco de poder lograr dejar las marcas, ser trascendentes en el otro, tiene que ver esto. Y algo importante que ella hablaba es como desde un cambio, la necesidad de establecer nuevos límites, nuevos símbolos que se organicen en torno a esos límites, la idea de una reconstrucción o una nueva mirada en torno a las otredades, a la idea de la manifestación de las corporalidades en este nuevo espacio-tiempo que se establece a partir de comunicaciones que son diferentes hasta ahora. Todo eso son elementos que nos ponen en cuestión y nos hacen como reflexionar, digamos, a futuro, cuál es la posición de lo humano y de las sensibilidades de lo humano en estos nuevos contextos, en estos nuevos órdenes que se establecen entre lo tecnológico, lo espacial y lo temporal, lo que nos remite, por un lado, también a la ubicación de este ser humano en una globalidad aparente, pero también en el mismo momento, también en ese encuentro desde eso global, pero local, desde el hogar, desde el espacio íntimo, también genera una nueva forma de estar, de vivir, de entenderse y de manifestarse en este nuevo tiempo y espacio que se establece. Es como un suceder diferente, no va a ser lo mismo este momento de crisis que significa por un lado un quiebre, un cierre con un tiempo determinado que establecía como las categorías o el estar en el mundo con una ubicación en tiempo y espacio determinada, y esta nueva posición a través de las tecnologías cómo nos ubica desde otro lugar. Y lo importante a recalcar es la trascendencia y la importancia del arte y sus distintas manifestaciones, porque en crisis, en el marco de una pandemia, lo ha sido en el marco de la guerra, lo ha sido en el marco de la evolución humana toda, todo el registro que tenemos tiene que ver con eso, la importancia del arte como la marca, aquello que permanece. Hay una mano levantada, Violeta Comunale, que está levantando. Sí, ¿se me escucha? Sí. Bien, muchísimas gracias antes que nada por esta magnífica conferencia. Yo no soy bailarina ni profesora de baile, pero sí pertenezco a un movimiento internacional que se llama Danzas Circulares del Mundo. Y son danzas con respecto a que participe todo aquel que quiera en los ámbitos que sean.
Esto viene de los años 60. Entonces lo que me impactó y alegremente, digamos, con que ese proyecto de la sensibilidad, de poder aunar de la presencia de los cuerpos, quedé muy encantada con toda esa visibilidad y toda esa proyección que ella hace y sus proyectos. Lo que quería saber es cuáles son los nombres de estos griegos que hacen algo del arte pobre y profundizar un poco más de eso, porque también me interesa la cultura helénica y hace unos años que estoy escuchando sobre historias y sobre todo lo que tiene que ver con la cultura helénica en una fundación a la que pertenezco. Me gustaría detallar estos apellidos, porque me parece que son un posible modelo o ejemplo o rutas a seguir en una América Latina, ¿no?, tan especial, tan diezmada, tan como va a quedar y como está quedando con esta pandemia. Ese era mi interés y mi pregunta, si se podía saber los nombres y alguna otra idea sobre esto, más allá de la creatividad que tengamos los latinoamericanos, los uruguayos, para crear integraciones, ¿verdad?, en diversidad. Gracias. Nosotros en la embajada estuvimos con Darío conversando y con Ana también el interés de estos dos nombres. Creo que quedaron como en contacto y a la búsqueda de material en torno a esta propuesta, porque también nos pareció sumamente interesante. Acá este punto en común que tenemos tiene que ver, por un lado, con las artes, con la antropología, con la historia, y digo, fue, digamos, un disparador importante para tratar de visualizar cómo construir a partir de ahora. Por eso esos dos nombres, sé que es Darío Arce, el agregado cultural de la embajada, digo, los anotó para averiguar, así que te pedimos, si querés estar en contacto con nosotros y buscar más información o que podamos brindarte más información sobre ello, ponete en contacto con nosotros. Está la página de la organización, damasorientales.org, y allí está el mail. ¿Ah? Violeta. Muchas gracias, sí, cómo no. Agradecemos nuevamente la participación de todos y nos veremos la próxima conferencia, último martes del mes próximo. En la página web pueden encontrar información. Y bueno, cualquier cosa que quieran comunicarse con nosotros para acceder a material más específico de las conferencias o biografías de quienes han participado, por un lado por la página web o por el mail, se comunican. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta noche nuevamente.